Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículos desde el 1 hasta el número 13. La escritura dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que era, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por el destructor, por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hace algunos cultos, el tema general que venimos enseñando, hablando, es el tema de la fe. Y estamos viendo varios aspectos de la fe. En la enseñanza anterior, la que precede hablamos acerca de la gran promesa de Dios para la iglesia. La gran promesa de Dios para la iglesia. Así como Abraham tuvo una promesa, que fue la que a él le sostuvo durante todos los días de su vida, así como José tuvo una promesa también que le sostuvo durante toda su vida, y lo mismo es Daniel o Josué, etcétera. Pues de la misma manera la iglesia tiene una gran promesa que Dios le ha dado, que es la que nos debe sostener en fe hasta que se cumpla la promesa. La gran promesa de Dios es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. El reino de los cielos lo podríamos resumir en 4 puntos. Pueden ser más, pero con estos 4 puntos a mí me parece que es suficiente para entender la gran promesa de Dios. Primero, ¿en qué consiste esta gran promesa de Dios? Primero, en que Cristo prometió que va a retornar, que va a volver por segunda vez. Él va a venir en las nubes, en el aire. Ya no vendrá en cuerpo terrenal como la vez primera, ahora vendrá en cuerpo celestial, en el cuerpo en el cual Él resucitó de los muertos. Es un cuerpo eterno, perfecto, que no se envejece, que no se enferma y que no muere, que vive para siempre. El cuerpo de la gloria suya. Esta es una promesa, esa es parte de la promesa, o sea, del reino de los cielos. Comienza con la promesa, como repito una vez más, de que Jesucristo retornará, va a retornar. En segundo lugar, ¿en qué consiste la gran promesa de Dios? En segundo lugar, en que cuando Él venga, escúcheme, va a resucitar a todos los que hasta ese entonces hayan muerto creyendo en Jesús. Todos los que hayan muerto creyendo en Jesús, y los va a resucitar con cuerpos gloriosos, iguales a los de la gloria, al de la gloria suya. Un cuerpo eterno, perfecto, un cuerpo de gloria. Y los que estemos vivos en su venida, en cambio, seremos transformados en esos mismos cuerpos eternos, gloriosos, semejante al de la gloria suya. Y juntos, los resucitados con cuerpo glorioso y los que estamos vivos, que somos transformados en cuerpos gloriosos también, juntos seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire, porque Él vendrá a las nubes. Y así estaremos de allí en adelante para siempre con Él. Ya nunca más nos separaremos de Jesucristo. Esta es la promesa de Dios para la iglesia, que Cristo va a retornar y que va a levantar a los muertos y que va a transformar a los vivos, todos aquellos que sean fieles y crean en la promesa cuando Él venga en su segunda venida. ¿Qué más? Dice que después de venir en la gloria de su Padre, luego de resucitar a los muertos y de recoger a todos los vivos
que son transformados, y que luego que nos reunamos con Él en las nubes, dice que luego Él va a destruir el imperio del anticristo, que en ese tiempo va a estar gobernando la tierra y el mundo. Va a destruir totalmente eso y va a tomar posesión, autoridad sobre todo el planeta Tierra. Y va a establecer un reino sobre todas las naciones de la tierra. Hasta el último rincón de la tierra establecerá un reino en el cual Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes porque Él va a gobernar juntamente con los que levanta en su segunda venida, porque Él va a estar millones de personas para gobernar sobre esta tierra. Porque el mundo entonces dejará de tener 195 países soberanos e independientes cada uno del otro, y la tierra entera estará conformada por un solo reino, el reino de Dios sobre la tierra, el reino de los cielos sobre la tierra, en el que Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso promete la Biblia, eso dice la Biblia que va a suceder. ¿Cuántos le creen a Dios? Tenemos que creerle, eso va a suceder. Entonces Él va a establecer un reino sobre toda la tierra. Y en cuarto lugar, podríamos decir que en ese reino Él va a darnos a nosotros, los que fuimos levantados con Cristo, nos va a dar autoridad porque vamos a gobernar juntamente con Él. Y nos va a dar gloria, fama, reconocimiento, y nos va a dar también riquezas eternas, sin par. Riquezas que el ladrón no puede minar ni hurtar, riquezas que la polilla no puede corromper, riquezas eternas, gloriosas para siempre, en ese reino de los cielos que se constituirá sobre toda la tierra. Porque cuando Cristo venga, destruirá el imperio del anticristo, de Satanás, el falso profeta, y el anticristo, la bestia, ambos serán lanzados en el lago de fuego. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, será apresada y será encerrada en el abismo por 1000 años. En la tierra no habrá Satanás, no habrá demonios, no habrá anticristo. En la tierra gobernará Jesucristo y establecerá un reino de gloria, de paz, un reino de prosperidad. No habrá hambre, no habrá muerte, no habrá enfermedades, no habrá tristeza, ni dolor, ni falta de empleo, ni injusticia, ni corrupción, ni nada. Será el reino de Dios sobre la tierra, un reino perfecto. Esta es la promesa, la gran promesa de Dios para la iglesia. Y así como Abraham recibió una promesa y su fe fue probada y él venció todas las pruebas de la fe y logró alcanzar la promesa, de la misma manera la iglesia tiene que creer esta promesa y tiene que, a través del tiempo, hasta que se cumpla la promesa, tiene que mantener viva la esperanza y la fe en esa promesa. No dejar de dudar, no dejar de creer en esta promesa, esperarla porque se viene, porque es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios no cumpla una promesa que Él ha hecho. Y es una promesa que nos ha dado y se va a cumplir porque se va a cumplir. Así que mantengamos viva la fe y la esperanza en esta promesa. Si José, por una promesa mucho más pequeña comparada con la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, si José, con esa promesa de que iba a ser gobernador sobre un país aquí en Egipto, él pues venció todas las pruebas de la fe y se mantuvo firme creyéndole a Dios hasta que se cumplió la promesa. Miren que desde que Dios le dio la promesa a él hasta que se cumpla, pasaron más o menos entre 13 a 15 años. Y él nunca se debilitó en la fe, a pesar del tiempo de espera. Además, él enfrentó tribulaciones y angustias terribles. Fue vendido por sus propios hermanos como esclavo en Egipto. Fue acusado falsamente de violación y lo mandaron a la cárcel, dicen algunos que por lo menos 7 años. Y él nunca dejó que estas cosas le hagan dudar de la fe. Dios le había prometido que iba a ser Señor, que iba a gobernar, y él ahora era un esclavo y era un preso, un presidiario. Estaba al otro extremo de la promesa que Dios le había hecho. Sin embargo, él nunca se debilitó en la fe, sino que creyó y esperó el cumplimiento de la promesa. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, lo mismo. Además, escúcheme, tenemos que dejar de lado las tentaciones.
El mundo nos tienta con las riquezas en esta vida y nos tienta también con los placeres, los deleites pecaminosos de esta vida. José fue probado en eso. Una mujer hermosa se le ofreció. Y él valoró más la promesa que Dios le había hecho antes que pasar un momento de placer con una mujer aquí en este mundo. Porque él sabía que para alcanzar las promesas de Dios tenemos que ser fieles, no solamente en las pruebas y tribulaciones, sino también en las tentaciones. Porque ningún perverso, ningún fornicario va a heredar el reino de los cielos, dice la Escritura. Así que usted no cambie jamás, ni por ninguna mujer, ni por ningún hombre, la promesa de Dios. José no la cambió por una mujer hermosa. Algunos la cambian, lamentablemente, porque tenemos una iglesia que a veces que practica el adulterio, que practica la fornicación, que practica el pecado. Y eso no es correcto. Entonces hay que vencer todo lo que se venga. Permanecer en la fe, o sea, no dejar de creer y de esperar que se cumpla la promesa de Dios en nuestras vidas hasta que nosotros vivamos. Entonces, esta es la gran promesa de Dios para la iglesia. Les repito una vez más porque no quiero que se olvide. La gran promesa de Dios es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se la puede resumir en 4 cosas. Número 1, que Cristo retornará en forma corporal, en toda la gloria de su Padre con sus santos ángeles a la tierra. Vendrá otra vez a la tierra, aparecerá en las nubes. Eso no le quepa la menor duda. Estamos a 15 o 20 años, considero yo, de que eso se cumpla. Número 2, que cuando Él venga en esa segunda venida, Él va a resucitar a todos los que ya han muerto creyendo en Jesús. Esta es la primera resurrección, porque los demás van a resucitar al final del milenio. Pero en la segunda venida del Señor Jesús resucitarán los que han muerto creyendo en Él con cuerpos gloriosos, transformados, cuerpos eternos, iguales a los que al que tiene Jesús. Y además los que estamos vivos seremos transformados también en esos mismos cuerpos y juntos con los resucitados, juntos seremos arrebatados. Esto todo será en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados a las nubes y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Además, el reino de los cielos incluye la promesa, escúchenme, de que Jesucristo, una vez que levante a la iglesia, una vez que Él haya venido, pues va a destruir el imperio, el reino del anticristo, que para ese tiempo estará gobernando toda la tierra. Lo destruirá, lo derrotará y dice que establecerá su reino total sobre todas las naciones de la tierra. Dejarán de haber 195 países en la tierra y habrá solamente un solo reino, el imperio de Jesucristo sobre toda la tierra, donde Jesús será el Señor de señores, el Rey de reyes, y nosotros reinaremos con Él. Y además dice que nosotros los que vamos a ser resucitados y vamos a reinar con Él, pues recibiremos autoridad, gloria, reconocimiento, fama y además riquezas sin par, riquezas eternas en esta tierra. Nunca se le olvide que esa es la promesa que Dios le ha hecho a usted y a mí. Así que de aquí en adelante, hasta que Él venga o hasta que usted muera, usted va a creer y a esperar cada día que se cumpla esa promesa. Usted no va a flaquear, por más que la gente se burle de que Cristo no viene, de que ya hace cuánto tiempo que dicen. Usted no le importa eso, usted sigue esperando así como Abraham esperó. Sí, el tiempo que sea necesario. Además, usted va a vencer todas las tribulaciones, las aflicciones que le vengan por causa de Jesucristo y por causa del reino de Dios, por causa de creer y esperar esa promesa que Dios nos ha hecho. Y además, usted va a vencer y a dejar de lado todas las tentaciones con relación a las riquezas, a la comodidad, al bienestar en este mundo y con relación a las tentaciones, a las provocaciones, a la carne. Porque nosotros valoramos realmente el reino de Dios, la promesa de Dios, la valoramos más que ninguna otra cosa. No la vamos a cambiar ni por la Miss Universo, menos por la vecina fea que tenemos. ¿Me entiende? No vamos a cambiarle por nada ni por nadie. Y además vamos a serle fiel a Dios hasta la muerte. Si es que tenemos que morirnos, nos morimos, pero morimos creyendo la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? De que Él viene y que nos va a resucitar de los muertos. Escúchenme, vienen tiempos peligrosos a la tierra. Vienen tiempos de persecución a la iglesia cual nunca hubo antes desde la creación del mundo hasta entonces. Tanto que aún, escúchenme, que aún los escogidos podrían ser engañados.
si Dios no los guardara. Así que se vienen tiempos muy difíciles y usted tiene que estar aferrado, así como José, a la promesa que Dios le hizo. Y si toca morir, morimos, porque la Biblia dice que el anticristo, Dios le dará autoridad por 42 meses, 3 años y medio, y perseguirá a la iglesia y la vencerá. Y ahí se verá la fe de los santos y la paciencia, porque algunos serán llevados a cautividad, a la cárcel. Veremos si la fe es genuina y verdadera en tu vida. Y muchos serán llevados a la muerte. Y veremos si morimos confesando el nombre de Jesús, sabiendo, creyéndole a Dios la promesa de que nos va a resucitar de los muertos. Total, este cuerpo de todas maneras se va a morir. Por más que lo cuidemos, por más que lo alimentemos bien, por más que hagamos lo que sea, sea como sea, el tiempo pasa y de todas maneras este cuerpo se va a morir. Entonces, si se va a morir, mejor que muera por una causa buena, por causa del reino de Dios y de su justicia. Entonces, hermanos, esto es la gran promesa de Dios. Usted tiene que tenerla clarito, pero bien clarito en su mente, para que usted pueda, de aquí en adelante, estar preparado y soportar, aguantar cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de prueba, de aflicciones o de tentaciones o de lo que sea, hasta que se cumpla la promesa del Señor. Amén, ¿estamos claros con eso? Ahora, en los cultos pasados, tendrán que volver a ver algunos videos pasados, en estos últimos cultos, hemos venido hablando y mencionando la historia de varios hombres que son modelo y ejemplo de fe para nosotros, que su vida y su historia nos muestran cómo nosotros tenemos también que actuar y hacer para poder alcanzar nuestra promesa. Entonces, estos son hombres, repito, que son modelo, tipo para nosotros, para que copiemos su manera de vivir y de actuar para poder alcanzar la promesa, así como ellos la alcanzaron. Estamos hablando de hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y hay otros muchos hombres más en la Biblia que son ejemplo y modelo para que usted aprenda, sepa cómo se espera el cumplimiento de una promesa en Dios, para que usted no desmaye, para que usted copie esa forma también, porque si ellos lo hicieron por promesas más pequeñas comparadas con la nuestra, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Dice el libro de Hebreos que hubieron hombres, escúcheme, que murieron conforme a la fe, sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos en esa tierra. Ellos murieron sin recibir lo prometido, porque lo que Dios les prometió no era para este cuerpo, no era para esta vida, era para la resurrección de los muertos. Es en el reino de los cielos donde Dios ha prometido darnos justamente todas las recompensas que están en la Escritura. Entonces, eso tengámoslo bien claro. Dice que hubieron hombres que fueron, escúcheme, que renunciaron a ser rescatados a fin de obtener mejor resurrección. Hombres que sufrieron por causa de Dios, que pudiendo ser liberados, rechazaron la posibilidad de ser liberados porque querían morir por Jesucristo, querían morir por Dios. ¿Y por qué querían morir por Dios? Porque ellos saben que en la resurrección tendrán mayor recompensa. Por eso es que usted y yo tenemos que estar dispuestos. Ya se viene el tiempo del anticristo, la persecución, y tenemos que estar dispuestos, escúcheme, a morir y considerar el morir por Jesucristo como un privilegio, así como esos grandes hombres de fe, para poder tener mejor resurrección, mayor recompensa en el reino de los cielos. Porque lo nuestro, señores, no es en este siglo, no es en este cuerpo, es en el siglo venidero, es en el cuerpo que Dios nos va a dar cuando resucitemos o cuando Él venga y nos transforme. Y es en el reino que se va a manifestar el reino de Dios en la tierra, sobre todos los países de la tierra. Y allí donde será un reino de paz, de prosperidad, no habrá hambre, falta de empleo, no habrá injusticia, corrupción, no habrá tristeza, llanto, ni dolor, ni clamor de ninguna manera, porque será el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos le creen a Dios? Aleluya, sí, Señor. Así que vamos a tener eso entre ceja y ceja y nunca olvidarnos de la gran promesa de Dios.
para la iglesia. A propósito, ¿cuál es? Número 1. Que vendrá. Número 2. Restaremos y seremos transformados y nos reuniremos con Él. Número 3. Que destruirá el imperio del anticristo y que establecerá el reino de Dios sobre toda la tierra. Y número 4, que en ese reino nos dará autoridad, reinaremos con Él. ¿Y qué más? Gloria, reconocimientos. Y número 3, riquezas, sin par, riquezas eternas. En eso consiste el reino de los cielos. En eso, escúchenme, consiste la promesa de Dios para la iglesia. Esa es la promesa que tú y yo tenemos que aferrarnos y agarrarnos hasta que se cumpla. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sufra lo que se sufra. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 8, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar en el reino de los cielos. O sea, no cambie el reino de los cielos por nada ni por nadie. Ni por mujeres, ni por hombres, ni por vicios, ni por placeres, ni por sufrimientos, ni por angustias, ni por la muerte. Manténgase fiel a Dios. Entonces hemos recibido, escúcheme, hemos visto ejemplos de fe. Lea la historia de Abraham, lea la historia de José, la historia de David, la historia de Daniel, para que usted también copie lo que tiene que hacer hasta que venga y se cumpla el reino de los cielos. Amén. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a esperar cosas terribles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta mañana yo quiero hablarles acerca de un ejemplo terrible de incredulidad y de desobediencia. Porque así como hay ejemplos de fe que debemos copiar, también en la Biblia tenemos ejemplos de desobediencia que no debemos copiar, pero que están escritos aquí para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Vamos a hablar esta mañana un poquito acerca de la nación de Israel. La nación de Israel fue en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Todo lo que usted quiera aprender sobre la iglesia tiene que leerlo y aprenderlo de lo que le sucedió a la nación de Israel. Porque Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. La historia se repite con la iglesia. Hay muchos paralelismos entre Israel, la nación de Israel, y la iglesia. Hay muchos, podríamos pasar horas hablando sobre eso. Sin embargo, hoy en esta mañana, para el propósito de mi enseñanza, me voy a referir solamente a algunos de ellos. Para empezar, escúcheme, Israel fue un pueblo. La iglesia también es un pueblo. Israel fue un pueblo compuesto por una sola etnia, una sola familia. En cambio, la iglesia es un pueblo compuesto por gente de todas las etnias, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones de la tierra. Israel fueron los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Eso fue Israel, una sola familia. Pero ellos fueron tipo, figura y sombra de la iglesia. La iglesia, en cambio, siendo también el pueblo de Dios en el nuevo pacto, es un pueblo compuesto por gentes de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones de la tierra. Por eso es que la iglesia hay hijos de Dios en todo el planeta, en todos lados. Ya no es una sola etnia, ahora es de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Otro paralelismo. Israel fue un pueblo predestinado por Dios, un pueblo escogido por Dios con anticipación. ¿Cuándo Dios escogió a la nación de Israel? Lo escogió 400 años antes de liberarlos. Cuando esa nación, esos 2 millones de personas que Moisés sacó de Egipto, todavía estaban en los lomos de Abraham. Todavía Abraham no tenía ni siquiera a Isaac, su hijo primogénito. No tenía nadie. Todavía estaban en los lomos de Abraham cuando Dios le dijo que él iba a tener hijos y que iba a hacer de él naciones, y entre ellas la nación de Israel. Y le dijo que ellos están escogidos y que serían su pueblo
y que heredarían la tierra de los cananeos. Dios los predestinó para heredar la tierra de los cananeos cuando aún estaban en los lomos de Abraham, cuando todavía ellos no existían en la realidad como nación. O sea, Dios los escogió y los predestinó desde 400, por lo menos 400 años antes. La iglesia también es un pueblo predestinado. El que lee entienda, la escritura dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Así que usted y yo somos predestinados. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos escogió en Cristo. Eso dice Efesios capítulo 1. Así que, al igual que Israel, nosotros somos el pueblo de Dios predestinado. Otro paralelismo. Israel fue un pueblo que fue esclavizado bajo el dominio de Faraón y la mano de los egipcios. Durante 400 años ellos fueron esclavizados. Pues la iglesia también es un pueblo que fue esclavizado y estuvo bajo el dominio y la esclavitud del pecado y de Satanás. Nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Cristo nos liberó. Así como a Israel, ese es otro paralelismo, así como a Israel Dios les envió un Salvador, un libertador, Moisés. De la misma manera a la iglesia Dios nos mandó también un libertador, un Salvador, Jesucristo. Moisés liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y de la opresión y la servidumbre de Faraón mediante la sangre de los corderos que fueron sacrificados allá en Egipto esa noche. Pues Cristo nos salvó a nosotros y nos liberó de la esclavitud del pecado por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y es nuestro Salvador y es nuestro libertador. Entonces, son paralelismos entre la nación de Israel y la iglesia. Porque Israel fue tipo, figura y sombra de lo que es la iglesia. Entendamos bien esto. Ahora, a Israel Dios le prometió tres cosas. Número 1, les había prometido de que los iba a liberar de la esclavitud. Número 2, de que los iba a hacer poseer un pedacito de tierra allá en el Medio Oriente, que en el libro de José está delimitado. Porque le dijo Dios desde el desierto y el Líbano, que es al norte, hasta el gran río Éufrates, que estaba al este, toda la tierra de los heteos que estaba al sur, hasta el gran mar donde se pone el sol que estaba al oeste, será vuestro territorio. Entonces Dios les ofreció un terreno, lo delimitó ahí en el Medio Oriente. O sea, Dios les había prometido, número 1, sacarlos de la esclavitud. Número 2, de que les iba a hacer poseer y heredar un pedazo de territorio pequeño, pero un pedazo de territorio para ellos ahí en el Medio Oriente. Y tercero, les prometió que ellos serían el pueblo especial de Dios, el tesoro de Dios sobre todos los pueblos de la tierra. Eso Dios le prometió a Israel, que los liberaría de la esclavitud, que los haría poseer una tierra que fluía leche y miel allá en el Medio Oriente, y que además serían el pueblo especial de Dios, el tesoro de Dios sobre todos los pueblos de la tierra. A la iglesia, escúchame, en cambio Dios nos ha prometido asimismo hacernos libres. Desde el tiempo antiguo en la Biblia estaba prometido nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vendría y nos salvaría. Pues eso ya se cumplió. Número 2, a nosotros Dios no nos ha ofrecido un pedacito de territorio en este planeta. A nosotros la iglesia Dios nos ha ofrecido todo el planeta Tierra. Porque el reino de los cielos, nuestro reino, copará hasta el último rincón de la tierra. Por eso es que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas, dice la Escritura, que el antiguo pacto. Porque a ellos se les dieron promesas, sí, eran buenas, sí, pero no se comparan con las promesas que Dios ha hecho a la iglesia. Nosotros vamos a heredar todas las naciones de la tierra. Nosotros, a ellos se les dijo que serían el pueblo especial de Dios sobre la tierra. Pero a nosotros se nos ha dicho que seremos el único pueblo de Dios sobre esta tierra. Todos los demás serán arrancados de la tierra y nosotros viviremos en este planeta solamente los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo.
Y dice la Biblia que al final Dios mismo descenderá del cielo y morará con nosotros aquí en la tierra. Y todos los malos serán lanzados al lago de fuego, ya no existirán más. Habrán pasado, porque solamente será para nosotros este planeta. Por eso es que Jehová dice a través de la Biblia, léalo en los Salmos, dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra no es del diablo, es de Dios. Dios nos la entregó a nosotros en el libro de Génesis, pero nosotros la entregamos al diablo también en el libro de Génesis. Pero Jesucristo vino para recuperar, para restaurar, para redimir la tierra y todo lo que en ella habita, y sacar de la tierra a todos los perversos y a los malos, de manera que la tierra quede solamente para los hijos de Dios y para Dios, que va a venir a morar con nosotros acá en la tierra. ¿Estamos claros en eso? Otro paralelismo: Dios envió un conquistador. A Israel le envió un conquistador, a Josué. Él vino para tomar posesión de la tierra y luego repartirla a todos los hijos de Israel. Entonces, Josué, el conquistador que se le llama, él vino a tomar posesión. Mediante guerras, batallas, matanzas, acabó con los cananeos, que eran quienes habitaban la tierra de Canaán, y tomó posesión de toda la tierra, de todo el país, y luego lo repartió a todos los hijos de Israel, a toda la nación de Israel. Nosotros también estamos esperando nuestro Josué, Jesucristo, quien viene también a tomar posesión, a destruir a todos los habitantes de esta tierra, a los gobiernos y a toda la gente corrupta y mala que viene cometiendo pecado contra Dios. Y después de destruirlos a ellos, escuchan, va a repartirnos la tierra a nosotros, sus hijos, al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. A ellos Dios también les prometió, como ya vimos, pero aquí viene la pregunta: ¿alcanzó la nación de Israel la promesa que Dios les dio? ¿Alcanzó o no alcanzaron? No alcanzaron. Ya, esta pregunta tiene dos respuestas: sí y no. Sí, porque después de 40 años, no la generación que salió de Egipto, sino los hijos, la nueva generación, sí entraron a la tierra prometida. Sí la tomaron. O sea, Dios cumplió su promesa. El problema fue que la primera generación, la que salió de Egipto, la que oyó las promesas de Dios primero, no alcanzaron la promesa. Esto nos enseña que no es suficiente, escuche, que no es suficiente con tener la promesa de Dios. Tenemos que ser fieles hasta alcanzar la promesa de Dios. Esa generación que salió de Egipto, de 20 años arriba, creyeron al inicio la promesa de Dios y por eso salieron. Pero en el camino su fe murió, desfalleció, desmayó. Y llegaron al final sin fe, con incredulidad. Y por eso no alcanzaron la promesa de Dios. No entraron a la tierra prometida. No necesariamente porque tú tienes una promesa la vas a alcanzar. Tú necesitas mantenerte en fe en la promesa. Tú y yo ya tenemos la promesa de que vamos a heredar el reino de los cielos. Ahora tú tienes que mantenerte en fe hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Entonces tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Y estamos diciendo, y vamos a seguir predicando y advirtiendo a la iglesia, de que van a venir tiempos de persecución, cual nunca hubo antes en la tierra, donde tu fe tiene que estar bien firme en la promesa de Dios, hasta el punto de que estás decidido a morir, pero no renegando de Dios, creyendo que Él te levantará de los muertos y que te cumplirá la promesa que te ha hecho, y que te levantará de los muertos y que tú lo verás en las nubes al Señor, como Él te ha prometido, y que Él establecerá su reino en la tierra y que además te va a premiar.
Entonces, es importante que usted entienda, porque Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Yo me temo que la iglesia va a repetir la misma historia que Israel. Pero Dios tiene sus Josué, Dios tiene sus Caleb, Dios tiene sus hombres que a pesar de que los demás no crean, pues ellos sí creen la promesa del Señor y están dispuestos a lo que sea por causa del Señor y por causa de la promesa de Dios. Entonces, hermanos, ya tenemos la promesa de Dios, ya estamos conociendo. A propósito, ¿cuál es la promesa? Porque es que esto tiene que estar entre ceja y ceja. Primero, que Él vendrá corporalmente otra vez en las nubes en su gloria. Número 2, que resucitará a los muertos y transformará a los que estamos vivos en cuerpos gloriosos y recibiremos al Señor en las nubes. Número 3, que destruirá el imperio del anticristo y establecerá el reino, el imperio del reino de los cielos sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Y cuarto, nos dará autoridad, gloria y riquezas eternas en ese reino. Esto hermano, no se le puede, eso tiene que saberse usted como las vocales, ¿sí? Eso, A, E, I, O. ¿Quién no se lo sabe eso? Todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo tiene que conocer la promesa de Dios, porque si no, ¿cómo usted espera? ¿Cómo usted, en qué pone su fe, pues? Si no tiene la promesa de Dios. Abraham escuchó la promesa de Dios y puso su fe en esa promesa. José tuvo la promesa de Dios y puso su fe en esa promesa. Y eso fue lo que le sostuvo hasta el final. Nosotros tenemos que conocer la promesa de Dios y poner nuestra fe en esa promesa. Y esa promesa nos va a sostener, venga lo que venga y pase lo que pase, hasta la muerte. Porque nuestra promesa no es para este cuerpo, nuestra promesa no es para este siglo, sino para el siglo venidero, para después de la resurrección. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se aferran a esa promesa del Señor? Amén. Así es. Entonces, ¿por qué Israel no entró? Dice Hebreos capítulo número 3, el último versículo, que Israel no entró a la tierra prometida, a la promesa. No la heredó, no alcanzó la promesa. Nos referimos a esa primera generación de 20 años arriba que salieron de Egipto. Ellos no entraron, dice, por incredulidad. Incredulidad. Al parecer ellos creyeron al principio la promesa, pero no mantuvieron su fe hasta el fin. Después de un corto tiempo en relación con los 40 años, Dios, después de sacarlos de Egipto, los llevó al monte Sinaí y luego los llevó hasta el desierto de Parán, que era el límite entre el desierto y la tierra prometida, la tierra de los cananeos. Y Dios le dice a Moisés, envía 2 espías, uno por cada tribu. Envíalos para que vayan y reconozcan la tierra y regresen con un informe positivo. ¿Cuál era la idea de Dios y de Moisés al mandar a los 2 espías? Que estos vayan y recorran toda la tierra, lo hicieron en 40 días, recorran toda la tierra y vean lo lindo, lo maravillosa que era esa tierra. Tierra que fluía leche y miel, que producía frutos pero enormes, increíbles. Y que vengan y emocionen al pueblo y le digan, oye, qué hermosa tierra, qué bonito. Uy, Dios no nos ha mentido, eso es lo mejor que Dios nos puede dar. Así que vayamos. Él ha dicho que nos va a entregar esta tierra, pues vayamos, entremos y tomemos posesión de ella. Creyéndole a Dios la promesa. Pero sorpresa, no fue así. De los 12 espías que fueron, 10 trajeron un informe negativo. Dijeron al pueblo, bueno, sí, la verdad es que la tierra es buena. O sea, de eso no cabe duda. Miren, hemos traído aquí unos racimos de uva y para que ustedes vean lo generosa y fértil que es la tierra. O sea, esa es verdad, es una tierra que fluye leche y miel. Pero, en lo que Dios, bueno, no lo dice así textualmente, pero de alguna forma es lo que ellos transmitieron al pueblo. Pero en lo que Dios nos ha mentido es de que vamos a tomar esa tierra, porque no la podemos tomar. ¿Y por qué no la podemos tomar? Porque, para empezar, son pueblos muchos más numerosos que nosotros. Ni para pensar ir a pelear contra ellos. Número 2, son ciudades
fortificadas. ¿Cómo vamos a entrar? Son muros enormes. No hay forma de poderlos conquistar. Y número 3, son gente más grande que nosotros. Hay hasta gigantes en estas tierras. Nos miraban a nosotros y parecíamos ante ellos como langostas, como cucarachas delante de ellos. ¿Cómo vamos a poder tomar esta tierra? Así que no podemos. O sea, aquí estamos hechos pedazos porque no estamos ni en Egipto y no estamos tampoco en la tierra prometida. Y cuando el pueblo oyó todo esto, dice la Escritura que toda la congregación gritó y dio voces. No es que lloró solamente, gritaban de angustia, desesperación, de incredulidad. Y el pueblo lloró toda la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Y les dijeron toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en Egipto mejor. O en este desierto, ojalá hubiésemos muerto. ¿Y para qué nos trae Jehová a esta tierra? Para ser muertos, para caer a espada. Y que nuestras esposas, nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y se miraban unos a otros y decían: ¿no será mejor volvernos a Egipto? Se decían al uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, Israel, escúchenme, no creyó la promesa de Dios. La promesa de Dios era que Él les entregaba esa tierra. No les dijo ni siquiera que vayan a pelear, les dijo que le entreguen. ¿De dónde sacaron ellos que tenían que pelear contra esos gigantes? Si Dios nunca les dijo que tenían que pelear. Él dijo: yo os entregaré todo lugar que pisare la planta de tu pie. Lo único que ellos tenían que hacer es creerle a Dios y poner su pie en la tierra de Canaán. Y Dios iba a derrotar a los gigantes. Dios iba a derribar los muros. ¿Acaso más adelante no fue Dios quien derribó los muros de Jericó? ¿O fueron los hijos de Israel? Fue Dios. Dios iba a acabar con todos ellos y se los iba a entregar en sus manos. Como dijo José más tarde: los comeremos como a pan, porque Jehová está con nosotros. El problema con Israel es que no creyó la promesa de Dios. Que a ti no te pase lo mismo, porque se viene tiempo de persecución. El anticristo va a tener un imperio que humanamente va a parecer indestructible. Tú no te preocupes, tú sigues creyéndole a Dios que Él vendrá y destruirá ese reino, que Él lo hará, no nosotros, y que Él cumplirá su promesa. Dice la Biblia que, viendo todo esto, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que eran dos de los que habían reconocido la tierra. Dice que rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijeron: hey, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. La promesa de Dios es que Él nos va a dar la victoria. Solo creámosle y entremos, creámosle a Dios creyendo que Él nos va a dar la victoria. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros con Jehová los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Usted cree que la gente oyó, hizo caso? Dice que entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fanáticos. Escúchame, viene el tiempo cuando te querrán meter en la cárcel, te querrán apedrear por causa de tu fanatismo, porque tú crees que Jesús viene. Porque la gente mirará el gran imperio del anticristo y dice que toda la tierra se irá en pos de ella, la bestia, y dirán: ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Y habrán por ahí unos 4 pelagatos de la Jubileo que dicen que ese imperio va a ser destruido y que esta tierra es nuestra y que Cristo viene ya mismo y que los va a destruir y que nosotros estableceremos el reino con Jesucristo sobre esta tierra. ¿Me entienden? Pero vas a parecer loco. ¿Estás dispuesto a aguantar eso? Van a meterte en la cárcel. A lo mejor querrán llevarte a la guillotina. ¿Vas a dejar de creer en Jesucristo por eso? ¿Vas a negar a Jesucristo? Y si te matan mismo, ¿vas a morir creyendo en Jesucristo? ¿Vas a morir creyendo en la resurrección que Él te ha prometido? ¿Y que te dará el reino de los cielos? Amén. Así tiene que ser. Entonces, hermanos, lo que hemos leído esta mañana en el libro de 1 Corintios capítulo 10, Pablo tomando en consideración todo esto que les acabo de decir. Antes de escuchar la repetición de este mensaje, por favor, léase en Números 3 y 14 para que tenga el contexto más amplio. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, en 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los de 20 años arriba, de esa primera generación que salieron de Egipto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escúchame, toda esa gente tuvo tremendas experiencias con Dios, fueron salvados por Dios, librados de Egipto y de la esclavitud por Dios, fueron bendecidos por Dios con tremendas experiencias. Dios mandó una nube que los protegía a ellos y no permitió que los egipcios se acercasen y los tocasen a ellos hasta llegar al Mar Rojo. Allí en el Mar Rojo Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron por tierra seca en medio del mar. Imagínate tú qué tremenda experiencia con Dios. Además, en el otro lado, Dios les dio comida del cielo, maná. Todos esos de 20 años para arriba que salieron de Egipto, esa primera generación, todos ellos comieron maná del cielo, comida de Dios. Además bebieron agua de la roca, agua del cielo, porque la roca no tiene agua, tiene chispas. Y de allí Dios les dio agua, es agua del cielo. Pero de los más de ellos, Dios no se agradó, por lo cual Dios los mató en el desierto y no alcanzaron la promesa de Dios. Lo que quiere decir que no importa cuántas experiencias tú hayas pasado con Dios, si no permaneces fiel hasta la muerte, no heredas el reino de Dios, no heredas la promesa del Señor. Aquí, hermanos, es hasta que la muerte nos separe. Fieles hasta la muerte. Por eso que los matrimonios casamos y le decimos, y Dios estableció que así sea, que estén juntos hasta que la muerte los separe. Nosotros tenemos que aprender. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto. Porque hay algunos que dicen, no, es que a Dios a mí me ha ayudado, ya está bien, pero están en adulterio, están en fornicación, están viviendo mal. ¿Cómo pueden pensar que van a heredar el reino de los cielos de esa manera? No, pues que una vez Dios me usó tremendamente, así te haya usado. Mira a Balaam, profeta como él, muy pocos, y se fue para el infierno. Entonces, no me vengas aquí con que Dios me ha usado. Aquí, hermanos, es cuestión de mantener las barbas en remojo y estar fieles hasta el fin con Jesucristo. Ni por que el tiempo pase nos vamos a desesperar. Si Cristo no viene hasta que yo me muera, que lo dudo, pues me muero creyendo que Él viene y que me va a restar para verle en su venida, porque así está escrito en la Escritura. Y si viene persecución, me aguanto como los machos. Si me toca a la cárcel, me voy a la cárcel, pero voy confiando, creyendo que Dios cumplirá su promesa. Y si viene una mujer, la Miss Universo, por ahí a tentarme, le mando a pastar chivos. Porque yo no voy a cambiar la promesa de Dios, el reino de Dios, por ninguna mujer.
Ni por ningún hombre lo van a cambiar las mujeres. Ni por ningún pecado lo va a cambiar la iglesia que cree la promesa del Señor. Ni por la cárcel vamos a cambiar el reino de Dios. Ni por la muerte. Sino que seremos fieles hasta el fin. Entonces, hermano, aquí hay que ser fieles hasta el fin. Y dice Pablo, escúcheme, ponga atención a lo que dice. Dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y usted sabe cuántos murieron en aquella ocasión. Ni forniquemos. Escúchenme, los hermanos cristianos en las iglesias, porque los impíos ni nada que decirles. Ellos están en ignorancia. Pero escúchenme, la gente que está en la iglesia. Los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No importa si eres líder, eres pastor, tienes 20 años en la iglesia, no importa quién sea, los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios, dice clarito Pablo en 1 Corintios 6. Entonces, estemos bien claros, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día perecieron 23,000. Esos que fornicaron no entraron al reino, no entraron a la tierra prometida. Porque los fornicarios no entran al reino de los cielos. Varoncitos bien machos, bien paraditos en la palabra del Señor. Fieles hasta la muerte. ¿Estamos claros? Ni tentemos al Señor como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tú no puedes vivir la vida cristiana quejándote de Dios ni quejándote de tus pastores. Israel, después de que se negaron por incredulidad a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, listo, tienen miedo de la malecita y del cananeo que habitan en el valle, entonces volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Ahora vamos a estar aquí en el desierto dando vueltas. Como no quieren creerme a mí y no quieren entrar, entonces van a pasar dándose vueltas en el desierto. Y claro, salieron. Y se dice que por el camino se desanimó el pueblo. Sí, que Dios de ganas, y Dios de otro que otro, y a quejarse contra Dios, a quejarte contra Moisés, ¿cierto? Solo se quejaron. Ya esta vez no hicieron nada, no es que se levantaron en guerra, no, solamente se quejaron. Y Dios se calentó. Y les mandó serpientes entre la arena. Y comenzaron a morir como moscas. Entonces ahí nos hemos quejado y fueron a Moisés y Moisés ora a Dios y pídele perdón. Nosotros hemos pecado contra Dios, hemos murmurado, hemos quejado. Y murió mucho pueblo por la murmuración. No puede haber un pueblo que se queje. Si vienen pruebas, si vienen enfermedades, tú no te quejes contra Dios. Si hay que morir, te mueres, pero confiando y creyendo que Dios te va a cumplir la promesa. Fieles hasta la muerte. Jesucristo no se quejó con todo lo que le hicieron. Al contrario, dice la Biblia que hubieron hombres de fe que rechazaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces vamos a estar confiando en Dios y vamos a soportar lo que venga, porque lo que Dios te ha prometido es para la resurrección de los muertos, es para el reino de los cielos. Que aquí nos contesta, sí, aquí nos contesta bien, pero aquí le oramos y le pedimos a Dios sin renegarnos. Si Dios nos da bien y si no, también. Pero aguantamos lo que sea. Ni murmuréis, como dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, a la iglesia, y están escritas para amonestarnos, para corregirnos, para que nosotros no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia. Y estas cosas les acontecieron
como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A la iglesia, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, el que piense alcanzar la promesa de Dios, el que piense heredar el reino de los cielos, mire que no caiga en estos ejemplos de desobediencia, sino que se mantenga vigilante, firme en la fe. Yo no sé si me están entendiendo. Perdónenme si yo no predico prosperidad, si yo no le vengo aquí a profetizar que le va a ir de maravilla. Yo le vengo a predicar lo que dice la Biblia que va a acontecer en los últimos tiempos, en los últimos días. La maldad aumentará y nos aborrecerán y hasta nos matarán por causa de Jesucristo y del reino de los cielos. Eso dice mi Biblia en cuanto a los últimos tiempos. Pues si usted quiere la verdad, usted me va a escuchar lo que yo predico, lo que yo hablo. Fieles hasta la muerte. Y vamos a considerar el sufrimiento por causa de Jesucristo, escúcheme, como un privilegio, como un honor. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11, hablando de esos grandes hombres de fe, que fueron apedreados, aserrados, perseguidos, muertos a filo de espada, que anduvieron vestidos de pieles de ovejas, que anduvieron errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas de la tierra. Hablando de estos, dice que ellos no han alcanzado todavía lo prometido, proveyendo Dios para nosotros algo mejor, a fin de que ellos nos fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Te explico esto. Esto es glorioso. Lo que está diciendo, que si esos hombres sufrieron tanto y tanto, por causa de Jesucristo y del reino de Dios, y todavía no han recibido la recompensa de eso, es porque Dios pensó en nosotros, en proveernos a nosotros también la oportunidad de poder también hacer puntos y méritos para recibir grandes recompensas en el reino de los cielos, para que ellos no hayan tenido solamente ellos el privilegio, aparte de nosotros, de sufrir por Cristo. Porque sufrir por Cristo tiene que ser un privilegio para ti. ¿Ha leído en los Hechos cómo decía que la iglesia se sentía dichosa, contenta de sufrir por causa del nombre de Jesús? Pues nosotros tenemos que aprender y tener que cualquier vituperio. Mire, yo pongo en las redes sociales mis mensajes y no faltan los impíos, los incrédulos, los hijos del diablo que cogen y me insultan. Pero ¿usted cree que yo me siento triste por eso? Yo me siento contento porque estoy siendo vituperado por causa de Cristo, de la verdad, de la palabra de Dios. Y eso para mí redundará en gloria, en recompensa, en el reino de los cielos. Así que lo sigan haciendo. A mí, lejos de molestarme, más bien me conviene. Y tú tienes que llegar a ese punto también de considerar que cualquier cosa que sufra por causa de Cristo es un privilegio, es un placer. Porque Dios ha provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que, hermanos, este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje del reino de los cielos. Y este evangelio del reino de los cielos será predicado en todo el mundo antes que venga el Señor Jesucristo. Esto lo tiene que conocer todas las naciones de la tierra. Así es, mis amados hermanos, y en esto nos vamos a parar. Y en esto vamos a insistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Hermanos, lo bueno de todo esto es que en esta lucha no estamos solos. Cristo está con nosotros. Y en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Así que ninguna prueba, ninguna tribulación, ninguna tentación que nos venga es invencible. Porque en Cristo todo lo podemos. Y Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podemos resistir.
Así que nadie venga con el pretexto de que no se pudo, es que no, usted sabe, pastores, que ya uno es humano y Dios comprende. No, Señor, no hay ninguna tentación que no sea humana. Porque en Cristo Jesús todo lo podemos porque Él nos fortalece. Y Dios nos da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, hermanos, que esto esté bien claro en su mente, en sus corazones. Que la promesa de Dios esté pero bien clarita en su mente y que esa sea lo que a usted le guíe y le sostenga durante el resto de su vida. Hasta que Cristo venga o hasta que muera, si es el caso. Esta promesa debe sostenerle a usted de igual manera como le sostuvo a José, como le sostuvo a Abraham, como le sostuvo a David y a esos grandes hombres de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te damos todo el crédito, toda la honra y la gloria a ti. Gracias por enseñarnos. Te pedimos que grabes todas estas enseñanzas en nuestras mentes y corazones. Gracias por mostrarnos y hacernos ver y entender la gran promesa tuya para nosotros, la iglesia. Dios, gracias. Y en esta mañana hemos entendido que debemos aferrarnos a esta gran promesa hasta la muerte. Y así queremos hacerlo. Así lo vamos a hacer, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestra fuerza de carácter, sino confiando en Jesús, en Cristo que nos fortalece, porque todo lo podemos en Él, porque Cristo nos fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. Séllala en cada corazón. Levanta hombres y mujeres en todo el mundo que entiendan esta palabra y la prediquen, Señor. Levanta pastores, siervos en todos lados, para que puedan entender, comprender y predicar esta palabra, Señor. Porque esta palabra del reino tiene que ser predicada en todo el mundo para que tú vengas por segunda vez y se cumpla la promesa, Señor. Oh Dios, gracias. Sosténnos, ayúdanos y confiamos en ti, Jesús. En el nombre del Señor Jesús te damos toda la gloria y la honra. Y la iglesia dice amén y amén.